Bienvenidos a Miradas, la forma humana de ver el arte. ¿Cómo está usted, señora, señor? Bienvenidos una vez más para conversar de arte, pero desde una perspectiva humana. Hoy día yo tengo un gran invitado, sin duda, se lo voy a presentar al tiro para que usted conozca de inmediato a nuestro invitado y luego le voy contando de qué vamos a conversar esta maravillosa tarde. Daniel Rosas, bienvenido a Miradas, qué grato tenerlo a usted, periodista, magíster, sin duda, de la Universidad de Barcelona. A mí me encanta todo lo que tú haces. Tienes un magíster en documental en la Universidad de Barcelona, periodista de la Universidad Diego Portales, connotado, escritor hoy día que está haciendo sin duda noticias con este maravilloso libro. Así es que estamos honrados aquí en Miradas, la forma humana de ver el arte, Daniel, de conversar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ti, Nevenka, por invitarme. De verdad, es un placer inmenso poder estar conversando con ustedes. Qué bueno tenerte aquí. Sin duda, vamos a hablar de este libro que se llama Revelaciones, conversaciones con fotógrafos chilenos. Es sin duda un libro macizo, un libro estupendo, pero no es la única noticia que le vamos a comentar hoy día a nuestros televidentes, que paso a saludar, Daniel, porque te cuento que nos ven desde el norte al sur en esta quinta temporada nuevamente, desde allá, desde la ciudad de Iquique, Antofagasta, La Serena, acá en Santiago a través de GT de Manquehue y hacia el sur a través de Telefónica del Sur. Aquí en Miradas, la forma humana de ver el arte en Tendencias Prime. Les saludamos y además les quiero contar que este es un libro que se llama Revelaciones y hoy día vamos a hablar de esas revelaciones que logra con magistral agudeza sacar en conversaciones íntimas Daniel de sus entrevistados. Así que, pero vamos a hablar de fotografía, de arte, pero yo quiero partir por ti, Daniel. Eh, Sí, sí. ¿Cómo comienza este gusto tuyo por cómo encuentras esta afición por las comunicaciones, por el cine, por el periodismo? ¿De dónde crees que surge? ¿De dónde nace? Bueno, nace de mi entorno como más inmediato, de mi familia, de mi casa, porque yo me crié en una familia donde se consumía mucha cultura, y el periodismo estaba muy presente. De hecho, me tocó de niño, tirando para adolescente, caminar por la revista Hoy, porque mi papá trabajaba en esa revista, y ahí me tocó conocer a periodistas como Ascanio Cavallo, Abraham Santibáñez, como próceres del periodismo, siendo yo un cabro chico. Al Pancho Moá también lo veía, Roberto Brodsky. Entonces, para mí siempre fue una relación muy natural la que tuve con el periodismo. Y también estamos hablando de una época, o sea, de los 80 para los 90, donde por supuesto no había internet, entonces las formas de comunicación eran distintas. Y yo me eduqué mucho leyendo prensa de acá, como la revista Hoy, la revista APSI, que eran de oposición, y también publicaciones extranjeras, como el diario El País. Había una revista española muy buena, contracultural, que era como lo máximo en esa época, que se llamaba Ojo Blanco. Eh, El Paciente, que es el antecedente de una editorial que se llama Ciruela. Y, y la revista argentina de fútbol El Gráfico, que para mí era una revista, aunque fuera deporte, era literaria. Realmente el nivel de escritura era superior. Y como último antecedente te diría de que ya como un poco llegando a la adolescencia, me encontré con dos libros que fueron como revelaciones, revelaciones para lo que yo iba a hacer, que uno es Conversaciones con la poesía chilena, de Juan Andrés Piña, que es un libro para mí fundamental. No sabía que existía ese formato, y las conversaciones del periodista Carlos Olivares con Jorge Teillier.
Mira. Esos dos libros fueron modelos, o sea, yo tenía, no sé, 14, 15 años, yo creo, y fueron, dije, esto es lo que yo quiero hacer en periodismo. Entonces yo creo que ahí ya hay un modelo, en el fondo, que no sé, que me hizo sentido. Ese es el periodismo, por ahí me puedo ir. Esa sería como la primera respuesta. Y sin duda es el camino que sigues con rigurosidad. Yo voy a conversar primero, porque este no es tu único libro, este no es tu único hito. En este minuto hay varias cosas de las que vamos a hablar esta tarde. Y a mí Ujú. me parece notable empezar por acá, ¿verdad? Por lo que nos convoca y justamente para prendarme de esa palabra revelaciones. En este libro, que se llama así que para que usted lo busque, señora, señor, aquí en Miradas siempre hacemos recomendaciones del libro, gracias a nuestro auspiciador editorial Piélago, pero hoy día estamos publicitando, recomendando el libro de Daniel Rosas, de Ediciones UDP, ¿cierto, Daniel? Se llama Sí. Revelaciones, conversaciones con fotógrafos chilenos. Y aquí tú logras algo magistral, a mi gusto, ¿ah? Perdone desde la perspectiva neófita de esta lectora de su libro, yo quiero decirle que usted logra hacer una radiografía humana de artistas notables eh, que tienen algo bien especial. En cada pregunta tuya hay mucho respeto, que es lo primordial. Hay conocimiento, hay manejo, hay atención a sus momentos, eh, y que logras además en una atmósfera eh, que sobrepasa el papel. ¿Mm? Va sobrepasando el papel porque uno logra sentir ese dialogar con tus entrevistados, eh, Ujú. que en distintas y sinceras conversaciones tú vas logrando con ellos extraer, ¿verdad?, esas revelaciones. ¿Cuál era tu objetivo inicial, Daniel? Yo te diría que mi objetivo inicial fue escribir un libro que yo quería leer y no encontraba. Ya, Eso básicamente, ese ha sido un poco el motivo por el cual he hecho libros, porque son libros que a mí me gustaría leer y que no los encuentro publicados. Y este es el caso de que no existía un libro de conversaciones con fotógrafos chilenos en Chile, entonces me pareció que, nada, era un proyecto súper interesante de hacer y, y nada, me puse de acuerdo con la gente de la UDP y me aceptaron la propuesta porque era completamente novedosa para el panorama chileno, como te vuelvo a decir, no había un libro así. Y también hay como una segunda lectura ahí que tiene que ver con que yo vengo más del lado literario, aunque siempre he tenido un poco de relación con las artes visuales y la fotografía, y mi impresión es que las artes visuales y la fotografía, y generalmente la literatura que se hace sobre esos ámbitos, es generalmente súper hermética y se utiliza un lenguaje bastante oscuro. Y eso yo creo que crea una distancia con el lector común, de a pie. Y a mí claro, justamente como periodista lo que me interesaba era hacer lo contrario, digamos. De hecho, hay una frase que me acuerdo que dice Borges que es muy bonita, hablando de cuando él decía que leía libros de estética. ujú, Él decía que para él esos libros era leer como astrónomos, pero que nunca habían visto las estrellas. Y creo que es un poco eso, que es gente que está tan ensimismada en su oficio que se le olvida traspasarlo para que lo entienda la gente común. Y en el fondo yo lo que aposté fue por un poco lo que dices tú, por la claridad. Yo soy muy admirador de un documentalista que se llama Ignacio Agüero, que hizo, entre muchas películas, 100 niños esperando un tren, o 100 niños esperando un tren.
y, y las preguntas que él hace son las más sencillas, y quizá por eso, no sé, a uno le llegan tanto, y yo soy muy de esa línea. O sea, creo que uno como periodista cuando más se luce es cuando se luce justamente el entrevistado, y no al revés. Claro, Entonces, creo que ese fue un poco mi, mi acercamiento, digamos, y creo mucho que el periodismo es un trabajo colaborativo en equipo. Es un claro. ejercicio de humildad, y espero que eso se haya notado un poco en el libro. Claro que sí. Es un libro macizo a la altura de ediciones UDP y sin duda de las ediciones de la Universidad Diego Portales. Y sin duda es un libro que logra eso, ¿verdad? Transparentar, transmitir con preguntas simples, con respuestas auténticas. Es un libro grato de leer y además fascinante. ¿Ah? Yo quiero, además de preguntarte y de ir conversando de este libro, a mí me gustaría, porque dentro de los entrevistados, tú entrevistas a 18 fotógrafos chilenos, 9 mujeres y 9 varones. Exacto. Sí, sí, así que de todas maneras es un libro, es una tremenda joya. Yo se lo recomiendo sin duda. La próxima pregunta y sobre la anterior, Daniel, ¿con qué te sorprendiste? Ese fue tu objetivo inicial, ¿verdad? De crear un libro sobre la fotografía chilena que nosotros pudiéramos también conocer los lectores en un lenguaje simple, pero ¿qué tan sorprendido quedaste de este trabajo tuyo, de esta respuesta, de este libro en particular, Daniel? O sea, yo me sorprendí con todo, porque yo no soy fotógrafo, soy periodista, y creo que eso también me lo han comentado lectores que lo agradecen, porque se van sorprendiendo en la lectura, al igual que a mí me pasó. O sea, yo hice un proceso de descubrimiento e indagación. O sea, yo no hablaba desde arriba, digamos, sino de igual a igual. Entonces, también tuve la idea de hacer un libro que planteara un panorama de la fotografía chilena. O sea, esto parte con Julia Toro, que nació el año 33, digamos, en su casa en Talca, el año en que el partido nazi gana las elecciones en Alemania, digamos, y termina con la última, que es Valentina Novikov, que nació el año 94, ya con internet. Entonces, el barrio es muy amplio, son voces completamente distintas, es como un mosaico de voces que uno va articulando, y todo eso me sorprendió porque son voces completamente distintas. Yo no quise establecer jerarquías tampoco, que es algo muy de los periodistas, hacer la lista de los 100 mejores discos, las 100 mejores películas. No, acá son 18, 9 mujeres, 9 hombres, y cada uno de su estilo y de generaciones completamente distintas. Incluso incluyo a 2 extranjeros que viven en Chile. Entonces, en ese sentido, el libro es bastante poco ortodoxo, digamos. No pretende crear un canon, pretende crear un panorama para que la gente, en el fondo, no quiero subestimar a los lectores, quiero que los lectores puedan elegir dentro de esta selección, de este recorte de campo que yo hago, que son 18, y que a la vez, como es un libro que trae imágenes, generalmente cuando uno Mm, termina una entrevista le dan ganas de conocer más, uno googlea, claro. empieza a investigar, y también cada fotógrafo habla de distintos artistas que lo influenciaron, y uno sigue investigando por sí mismo. O sea, me parece que tiene también ese valor, que es un libro que a uno lo hace seguir investigando por sí mismo, y esto ya no tiene nada que ver conmigo, tiene que ver con el libro como objeto en sí mismo. Claro que sí. Entonces,
Creo que ese hecho de haber creado un archivo, un documento que quede, tiene un peso por sí mismo. Y creo que es valioso eso. Sí. Claro que sí. Además son las miradas más agudas, ¿verdad? Son los ojos más agudos, retratan, captan, ¿verdad? Un tiempo, o un Chile eh, bastante desnudo, real, una humanidad maravillosa, que fue lo más gratificante al verlo terminado, porque como decíamos, es una obra maciza. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más gratificante? ¿Alcanzó tus expectativas? Dijiste sí. Sí, no, la alcanzó y la superó. Sí, lo emocionante yo creo que tiene que ver, bueno, primero con hacerlo, porque si uno no disfruta el proceso, difícilmente va. No, está todo en el proceso y en hacerlo y en todas las dificultades. Tengo que decir que también este libro lo hice en pandemia, que me parece que no es Mm, un detalle menor, digamos, dadas las claro. circunstancias físicas, geográficas, sanitarias y de toda índole y mentales, digamos, porque no fue fácil hablar con mucha gente que no quería. Pero también este libro fue una terapia para los fotógrafos, y eso quiero decirlo. O Mm, sea, hubo gente que en ese momento estaba en un momento bastante oscuro y que este libro le permitió salir de la contingencia de la cual se estaba hablando todo el tiempo y hacer una revisión de su propia biografía. O sea, me recuerdo, te doy el ejemplo, por ejemplo, de Álvaro Jope, que me contaba que a propósito de nuestras conversaciones para este libro, se había puesto a revisar todo su archivo. Y su archivo, como él bonito. es análogo, la tiene todo en ¿cómo se llama? En diapositiva. Entonces, fue como un viaje también interior para cada uno, introspectivo. Entonces, me parece que son varios niveles los que al final operan en este tipo de libros. Y para mí, si todo este tipo de cosas están funcionando al mismo tiempo, imagínate lo pagado que estoy, ya que lo lea la gente, la felicidad máxima. O sea, si lo que uno quiere acá es comunicar y ser un puente, no mucho más que eso. Al final lleva la firma de uno, pero igual, te vuelvo a decir, esto es una pega súper colaborativa, o sea, trabaja mucha gente y me gusta que sea así. Maravilloso. Se disfruta también mucho. Se agradece esta radiografía de la fotografía, sin duda. Eh, pero yo te quiero sacar un poco del libro. Yo sé que hoy día lo más importante es hablar de revelaciones, conversaciones con fotógrafos chilenos, pero además de periodista, yo tengo que decir que, y yo creo que ya lo mencioné, eres Mm. magíster en documental creativo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, y en el ámbito documental también estás haciendo noticias por estos días. Cuéntame sobre esa faceta documentalista que tienes y que no has dejado de lado y que va mostrando, sin duda, una inquieta versatilidad tuya, de verdad, porque no es solo, señora, señor, le aseguro que hoy día no es solamente de la única faceta que vamos a hablar de Daniel de Rosas. Cuéntame de tu documental. ¿Cuándo se estrena? ¿En qué está? Estamos en conversaciones, pero el documental está terminado. Estamos afinando los últimos detalles, pero el documental es la historia, la vida y obra de un escritor y delincuente chileno llamado Alfredo Gómez Morel, que escribió una novela autobiográfica que se llama El Río, que se publicó en 1962. Y tiene la gracia de que es un libro, bueno, hecho por una persona eh, con conocimientos formales mínimos, o sea, tuvo una educación bastante autodidacta, él vivió como estos pelusas del río Mapocho que justamente fotografiaba Sergio Larraín,
con estos patipelados y bueno, tuvo una vida después en el mundo de los bajos fondos de Santiago, de Lampa, etcétera, y él termina siendo redimido cuando está preso en la cárcel de Valparaíso por un escritor y terapeuta chileno que murió hace un par de años, pero fue extremadamente famoso en el mundo, y nosotros lo entrevistamos, que se llama Claudio Naranjo Cohen. Él fue el terapeuta y él fue el que se le ocurrió decirle a Alfredo Gómez Morel, a este delincuente, que escribiera sus memorias. Y esas memorias fueron El Río, que terminó siendo publicado por la editorial más prestigiosa de Francia, el país más literario del mundo, Ujú. con prólogo nada menos que de Pablo Neruda. O sea, no deja de ser una paradoja increíble que un escritor Claro. prácticamente con una formación muy rudimentaria, terminara publicando un libro que fue tildado por Neruda como clásico de la miseria y publicado por la editorial más prestigiosa de Francia. Entonces creo que, más allá de esta cuestión que es quizá un poco anecdótica, la historia de este hombre es una historia que habla de cosas en Chile que no han cambiado, que tienen que ver con la exclusión. Digamos, él sería como un niño del Sename actual. O sea, está su vida, pero también está el modelo de educación que falla y una serie de arquetipos que a través de esta historia nosotros vamos demostrando. Y bueno, hay una galería de personajes que ya no están, que murieron en el trayecto, porque este documental nosotros lo empezamos a hacer en el 2008 y estamos en el 2022, así que te das cuenta que ha pasado un tiempo importante. Por ejemplo, el Paco Ribano, que fue Luis Ribano, dramaturgo, escritor, librero, muy famoso de San Diego, en Santiago. Y Claudio Naranjo también murió. El documental tiene también ese peso, el peso del archivo, de haber logrado hablar con fuentes directas que son imposibles de conseguir. Nosotros por eso no acudimos a la recreación, no, 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 son todas fuentes directas, periodistas que trabajaron con él. La lista es bien larga e interesante y es un documental del cual estoy realmente orgulloso. O sea, me parece que es de las pocas cosas buenas que he hecho. Qué maravilla, pues eso se conjuga con lo que dijiste anteriormente. Uno tiene que disfrutar lo que hace. ¿Ah? Si uno no ama lo que hace, definitivamente es un desocupado, aunque se llene de cosas que hacer, ¿no? Mm. Qué notable. Está terminado, demoró 14 años esta investigación, este ir armando rompecabezas, sin duda una faceta buenísima. O sea, dentro de esta inquieta característica tuya, inquietud creativa tuya, eh, por lo tanto, ya se va a estrenar, ¿no? Está- Sí, lo vamos a estrenar en el FIDOX, en Ya. el Festival de Documentales de Santiago. Qué genial, me parece maravillosa. Ya de antemano está el anuncio y la invitación, ¿no? Para estar atentos, Sí, por Daniel. supuesto. Ahí lo vamos a promover por las redes sociales y todos los lugares que haya que moverlo. Daniel, este disfrutar del arte, de hacer cultura, de buscar la mirada de los fotógrafos chilenos, estos libros que no hay, que son una joya, de esta compañía de ediciones UDP, que tiene que ver con resaltar también esa búsqueda que tú tienes de resaltar la cultura, el deseo de mostrar te lleva nuevamente, no necesariamente a confluir en esta misma faceta, sino que a volver al libro. Y ya está casi anunciándote tu próximo libro y un libro que tiene que ver específicamente con música. O sea,
señora, señor, yo comencé con Daniel de Rosa, para que usted lo sepa, hablando de revelaciones, conversaciones con fotógrafos chilenos, hablamos de documental, de su magíster en documentales creativos, y ahora lo llevo a la música. Querido Daniel, se viene pronto esta presentación de un libro de música, cuenta. Sí, esto es una investigación larga que he hecho. El libro ya está en imprenta, va a salir por la editorial Cinco Haces. Y nada, estoy muy orgulloso porque nunca he publicado un libro sobre música y me parece muy bonito que sea sobre un grupo que fue muy importante, es muy importante, pero no es muy conocido. Y yo creo que ese también es quizá un factor común en los proyectos que yo agarro, de cosas que son valiosas, pero que están quizá un poquito olvidadas. Y de Kirusa es una banda que está en activo, pero que su primer disco se hizo en un contexto, bueno, histórico, el 88, el año del plebiscito, entre el sí y el no, digamos. Uh -huh. Eh, Se publicó el mismo mes del plebiscito. Y en esa época, lo que imperaba en la música chilena eran dos tendencias musicales, se podría decir. El canto nuevo, Sí, que era, y el New Wave. Eran como los dos estilos, digamos, como preponderantes dentro de la música chilena, más allá de la radio. Bueno, y lo que introduce Kirusa con este disco completamente innovador, que es un disco homónimo, se llama Kirusa, eh, es la música de protesta, pero bailable. Es la música negra, que no existía en Chile de 1988. O sea, ahora que se habla de trap o reggaetón, digamos, todas esas son derivas del rap. Y el claro. primer disco de Kirusa tiene la canción Algo está pasando, que es el primer rap grabado en la historia de Chile. Entonces no deja de ser un hito realmente importante y grupos como Panteras Negras, Tiro de Gracia, Maquisa, con todos los con los cuales yo hablé y aparecen en el libro, le rinden gratitud y hasta incluso pleitesía a Pedro Fonsea y a este grupo porque consideran que son los Tetas también, que son los auténticos pioneros de toda esta movida. O sea, no solamente del rap, sino del funk de los 90, del soul, del grupo Mama Soul femenino, Quique Neira de Gondwana también lo considera que es lo máximo, el Macha, el Chico Trujillo también, porque ellos hacen la primera salsa en ese disco, o sea, todo lo que hoy día se considera como música urbana, el protomodelo está en este disco. Entonces me parece que realmente un gesto avanzado cuando nadie lo tenía, no estaba en los libros de nadie este tipo de No. música, y eso, me parece un gesto avanzado muy interesante, que ahora quizás no es tan sorprendente, pero sí, en 1988 sí lo era. Claro que sí. ¿Ah? Paso a señalar que yo soy absolutamente ochentera, eh, que disfruté y viví esa época fuertemente, entonces sin duda es una de las bandas más geniales que tiene nuestro Chile, así que bien, maravillosa faceta de la música, pero yo quiero preguntar algo antes de ir cerrando, Daniel, porque el tiempo siempre se nos va a ir volando en televisión, lamentablemente. Es misericordia, ¿no? Pero yo quiero preguntarte, ¿m? El documental lo entiendo, la fotografía es parte de la música, cómo Daniel Rosas conecta con la música de esa manera tan notable, porque claro, vivimos entre bandas, sonoridades, pero ¿cómo te conectas tú con ella? ¿Para este libro o en general en la En vida? general en la vida, porque para este libro ya lo explicaste, decías
que tiene que ver con el hito, con la marca que deja en todas las bandas posteriores, y el legado de esta tremenda banda, pero ¿cómo te conectas tú con la música? Con la música en general, porque cuando uno, como escritor, yo también escribo, entonces, cuando uno conecta con una idea, no es una idea que surge solamente, sino que está como que está dentro de uno. ¿Cómo te conectas tú con la música? Bueno, tú Daniel. lo acabas de hacer, está dentro de uno, justamente. Yo creo que, bueno, está esa frase tan conocida de Nietzsche, o sea, sin música la vida sería un error. Yo creo que es así, o sea, no hay que pensar, o sea, la música afecta, digamos, el cerebro reptil humano, o sea, es puro movimiento. Mi vida está, digamos, dominada por bandas sonoras, por distintas músicas que he escuchado a lo largo de toda mi vida, entonces es algo que constituye gran parte de mi vida, de mis recuerdos, de mis relaciones. Yo creo que de todos los géneros, digamos, que hemos hablado, para mí es el más importante, el más trascendente, porque a la vez es el más inexplicable. Quizá en eso se conecta un poquito con la poesía, que no se puede amarrar. Entra, ¿no? Entra por el oído, pero cuando pega, pega en el corazón. Y eso ya me parece que es lo más profundo a lo que se puede acceder en términos de comunicación, creo. Sin duda. Daniel de Rosas, hemos viajado por tus facetas artísticas, tus libros, tus documentales, eh, por esta afición como profesional, como periodista, de ir dejando un legado para que descubramos lo nuestro, para que revisemos la imagen, la música. Pero yo quiero encaminarte a la faceta del periodista ahora, ¿m? Al profesional allí. Y en este minuto estás viviendo un momento histórico como periodista. Yo sin duda, cuando revisaba todas tus facetas y tu trabajo, que a mí yo siento una gran admiración por el trabajo que tú haces, partiendo por este libro que es maravilloso, eh, y que es un legado, igual que el de música, igual que tu documental. Pero no quiero dejar de lado tu faceta de periodista, y estás cubriendo hoy día, sin duda, la Convención Constituyente, y dentro de un panorama político, histórico, nacional, y uno de tus trabajos es entrevistar eh, a los distintos constituyentes. ¿Logras esa fluidez que logras aquí en las conversaciones sobre arte con estos artistas maravillosos, con estos 18 artistas? ¿Es tan fácil lograr esa conversación con el mundo político y sobre todo en este momento histórico donde cubres la convención constituyente? Ojalá, sí, pero la verdad de la milanesa es que no. El periodismo político es más duro, es difícil. A mí me gusta, un desafío gigante. Estoy cubriendo un proceso histórico en Chile. Como a modo de anécdota puedo decirle que me han pasado cosas divertidas, como estar en el Congreso y ser la persona más vieja de todos los que están ahí. Eh, lo que habla muy bien, digamos, porque hay un recambio generacional. O sea, yo soy de una generación donde acostumbrábamos que todos los políticos se bajaban de autos, digamos, de lujo, con vidrios polarizados y guardia. Esta gente, digamos, estos constituyentes son todo lo contrario en general, son mucho más informales, provienen de ámbitos completamente distintos, de movimientos sociales, muchos no tienen partido. Entonces, de verdad, eso, la experiencia, digamos, sensible, directa, es muy,
hasta conmovedora, te diría. Porque uno nota que hay un nuevo Chile. Luego, si entramos a picar más fino, cambia la cosa, porque ya es una cosa es el acercamiento, pero luego cuando hay que entrevistar y el discurso y cómo llevar esta sensibilidad a cosas concretas, cambia el tema. Y ahí me parece que se nota mucho la falta de experticia, pues al final todos son oficios y se Claro. nota mucho la diferencia entre los constituyentes que tienen pasado político, que han ido, como en todo, quemando etapas, han trabajado, y los que pasaron de ser, digamos, qué sé yo, por cosas muy circunstanciales, porque por ejemplo salió un reportaje en la televisión para el estallido social, y ahora representan, qué sé yo, a 18.000 personas por su distrito, y básicamente ellos hablan solamente desde la emoción, pero cuando uno trata de preguntarles a nivel de argumento, las respuestas son muy pobres. Entonces, ahí, claro, ahí se produce cierta disonancia, pero nada, yo prefiero quedarme con lo mejor y creo que ha sido una experiencia invaluable, como te digo, histórica. Y nada, al final, imagínate, se entregó el nuevo borrador, ahora está preámbulo, armonización, las normas transitorias. Bueno, y se viene un plebiscito que todavía no se sabe cómo se va a votar, pero es un ejercicio democrático y para mí fue muy interesante participar de este proceso constituyente. Sí, sí, sí. Interesante, no difícil, porque hablaste de lo anecdótico. eh, Difícil, sí, 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 hay cosas difíciles, por supuesto, porque, como te digo, ya en política cambia la cuestión, o sea, ujú. cada uno está defendiendo su trinchera, y yo, en este caso, yo represento un medio, que es el Mercurio, y mis entrevistados generalmente, la mayoría tiene una postura, por lo menos de la boca hacia afuera, antisistémica, pero a la vez necesita de medios como oficiales, pero a la vez ellos acusan una campaña del terror de parte del diario del cual yo represento. Entonces, digamos que no es tan fácil la comunicación cuando creen que tú representas la ultraderecha, y básicamente lo que a mí me interesa es darle voz para que ellos puedan desarrollar su relato y que después lo van a ver. Pero nada, son partes del oficio y claro, hay entrevistas que salen mejor que las otras, pero también, como te digo, es eso, claro, un desafío para tratar de garantizar confianza. ¿Para qué decir con el mundo indígena, que digamos es el más esquivo? Realmente pero he podido entrevistar, perdón, a Elisa Loncón, a Isabel Godoy del pueblo Coya. Entonces, al final ha sido desde el Partido Comunista, la UDI, he hecho el barrio completo. Así que sí, no es poco. Qué maravillosa labor, qué maravilloso trabajo, qué notable invitado tuvo Miradas en este capítulo de esta quinta temporada. Así que eh, antes de irnos, vamos a nuevamente recomendar el libro Revelaciones, conversaciones con fotógrafos chilenos de Daniel Rosas. Daniel, gracias por esta conversación humana, profundamente humana, que es nuestra labor, ¿verdad? Nuestro programa se llama Miradas, la forma humana de ver el arte, y hoy día hemos conversado sobre el arte y las diferentes facetas profesionales de Daniel Rosas. No, un millón de Daniel, gracias a ti. gracias a ti por tu generoso tiempo y gracias a nuestro canal, La Tendencias Prime, por permitirnos, ¿verdad?, conversar de arte en nuestro programa Miradas. La recomendación, no se olvide, revelaciones, conversaciones con fotógrafos chilenos para esta semana para usted. Y gracias, Daniel, nuevamente. Un abrazo para ti.
Un abrazo para ti, Nevenka. Muchas gracias. Es un honor. Encantada, pues. Y volvemos a encontrar aquí, gracias a la gentileza de Editorial Piélago, y con usted nos volvemos a encontrar en un nuevo programa con un interesante invitado. Nos vemos.